versículo 13, nos dice así la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Habla nuestras vidas. Gracias por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Se me olvidó mencionar que al final, no se vaya, gracias hermano José, hermana Nora, trajeron algo, pan, ¿verdad? Pan. Y vamos a tener después un pequeño convivio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque no quiero que desaproveche la oportunidad de pasar un tiempo. Yo sé que no está tan frío como ha estado en estos días pasados, ¿no? A ver, pero estamos en el invierno, ¿qué podemos esperar? Hablaba con mi hermano ayer, ella está en Wichita, Kansas. La olada que pasó por allí, 15 bajo cero. Ni salen, y aquí nosotros baja 40, 35 y ya estamos moviéndonos casi, no mames, 15. El hermano Víctor, él sabe, porque él cuando anda viajando en su trabajo de camionero, ¿verdad? ¿Cuánto? Fuertísimo. Sí, es fuerte, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nosotros tenemos un buen clima. Amén. Bueno, vamos a entrar al tema. Entonces, Mateo capítulo 5:13 nos dice sobre esto, y sí, acertaron, ¿verdad? Estamos hablando de la sal, es la sal de mar, sal de engaño, pero vamos a hoy estar tratando, mire, surge esta pregunta: ¿a cuánto les gusta la sal? Amén. A todos. ¿Hay alguien que no les guste la sal? No, Una comida sin sal no sabía nada. no sabe bien. Ahora sí, con mucha sal es otra cosa. No. Y se da usted cuenta cómo los doctores son enemigos de uno a veces, ¿verdad? Como que no les gusta la sal, tienen algo contra la sal, porque siempre nos la quieren quitar. Un doctor que tenemos en Tijuana, él usa usa muchos ejemplos, términos así, ¿verdad? Por ejemplo, para explicarme a mí sobre una urticaria que me dio una alergia, o sea que todo lo que yo comía, mis defensas atacaban a ese intruso y me salían ronchas por todo el cuerpo. Me dieron hace años que me dio como, por ejemplo, cuando nació Jonathan en ese tiempo, hace como 15 años. Dice, para que me entiendas, dice, es como que entra un cholo ahí adentro y todo el ejército de Estados Unidos viene contra él. Así está tu defensa. O sea, entra cualquier cosa que tenía proteína, yo comía una galleta, algo, todo lo que tenía proteína, lo consumía y venía y y me hinchaba y me salían ronchas por todo el cuerpo, aunque fue un tiempo difícil, ¿verdad? Pero a lo que quiero decir que él usa esa figura, le dice a mi esposa, o a nosotros nos dijo una vez, dice, divórciense, y nosotros nos quedamos así, pues ¿cómo que no? Divórciense de la sal. Así son los términos. Divórciense de la sal. Esos son sus consejos de doctor. Y en sí, la sal en cierta manera, ¿verdad? Aunque es buena, cuando se abusa puede ser dañina. Por ejemplo, mire, podemos decir, sobre la pregunta, ¿es buena o es mala? Podemos decir que de las dos maneras. En sí no es mala la sal, es buena, pero el abuso de ella puede dañarnos. Mayormente los que tenemos la tendencia de la presión alta, la peor enemiga es la sal. Si usted come algo salado, esa presión asciende, o sea, se levanta, se dispara. Por eso uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Hay gente que a veces ya se acostumbraron a no comer sin sal y es admirable que ya se acostumbran, pero en sí. La Biblia a mí me dice, la misma Biblia dice, habrá gusto en la comida que no tiene sal. No hay gusto, no hay gusto. Podemos decir también que la sal tiene varias funciones.
Es por ello que en esta ocasión vamos a estar hablando sobre la sal natural, pero también vamos a estar hablando de la sal natural que conocemos, sino como también nos vamos a enfocar que la Biblia nos da una comparación de que nosotros somos sal. O sea, somos sal. Vamos a ver por qué más adelante. Por eso, en primer lugar, primero el tema es: somos la sal de la tierra. Es lo que la Escritura dice. El versículo anteriormente leído dice: vosotros sois la sal de la tierra. Mire, hay lo que se llama similes en la Biblia. Un simil es un lenguaje que se usa en hermenéutica, en el lenguaje, ¿verdad?, que la Biblia. Un simil es una comparación. Cuando usted ve la Biblia como la higuera, cuando al hombre le da una semejanza a algo y usa la palabra como, ese es un simil. Un simil que da una semejanza a una cosa. Pero aquí no está un simil, aquí no nos está comparando como la sal, sino nos dice que somos sal. Es diferente. Y hay otras partes que dice somos luz, por lo tanto, o como la luz. Pero aquí Jesucristo nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Es interesante, debe ser nuestra naturaleza. No es algo que practicamos, que tenemos para practicar, sino que es algo que es parte de nosotros, como lo presenta el Señor Jesús. Y más adelante vamos a ver por qué. Por lo tanto, en primer lugar, veamos la naturaleza de la sal natural. Es muy interesante que la sal tiene varias funciones. Por ejemplo, podemos decir en primer lugar que la sal era un artículo de mucho valor y de gran demanda en el tiempo del Señor Jesucristo. O sea, era valiosa, era requerida, era necesitada. Como hoy en día, pero en ese tiempo era más valorizada. A los griegos decían que era divina. Pues imagínense, mayormente se puede imaginar que la sal no se descubre en el momento desde que... Bueno, me imagino que Dios a Adán y a Eva de una manera u otra les enseñó cómo usarla. Pero cuántas civilizaciones no usaban la sal por ignorancia. Y cuando pudieron obtener este artículo tan necesario, tan sabroso, les cambió la vida. Por eso los griegos decían: wow, le ponían algo desabrido, a una carne desabrida, no se le hallaba el gusto. Le ponían la sal y olvídese, hasta, por eso decían que era divina, porque podían disfrutar con gusto aquella comida. También los soldados romanos, es interesante, quizá ya lo he escuchado, los soldados romanos recibían su sueldo en sal. Por eso de ahí viene la palabra salario. ¿Cuántos tienen salario? Pero ahora que no le pagan con sal, le pagan con cheque, con dólares. Pero en aquel entonces a los soldados, aparte de la plata o el oro que les daban por su servicio a la nación, mayormente los romanos, les pagaban con sal. Ahora, era una sal que ellos no iban a usar, pero como era requerida y a veces no todos podían tener la oportunidad de tener sal, lo que hacían esta gente, guardaban la sal que iban a necesitar y la demás, ¿qué cree que hacían? La vendían y ahí podían aprovecharse de tal precio porque era algo requerido, algo necesario, un elemento muy difícil de conseguir, aunque vivían en el mar y todo, pero no era tan fácil. Y se consideraban una ofrenda digna de los dioses. Por eso sal, de ahí viene la palabra salario. De ahí viene, porque se les pagaba. Ahora miren, ya más detalladamente y más profundamente, la sal cumple varias funciones. Purifica, preserva, cura, da sabor y despierta la sed. Hay muchos que dicen que no tienen sed, denle sal, verá que va a tener sed. Pero miren, veamos rápidamente esto. Purifica. ¿Cómo es que la sal natural purifica? A veces cuando una herida, ¿qué hace la sal? La sal sana, que cura
Y también a comida se le baña de sal y se preserva. Comúnmente la carne, ya me acuerdo en México, la carne se la ponían, le echaban sal, le dejaban colgando para que secara. ¿Y qué hacía? Que después días, meses podía uno comer de esa sal, de esa carne, por causa que la sal preserva la comida, da sabor, que es lo más maravilloso, pero también despierta la sed. ¿Sabía usted que en lugares donde no se encuentra agua, los nativos, hay mayormente en África, que es mucho desierto, que casi no hay agua, pero ¿sabe qué usaban estos para encontrar sal? A los monos, a los changuitos, porque ellos saben dónde, los animales sabían dónde había agua, pero la gente no. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban, como a los monos les encanta la sal, ponían la sal en un tipo de un instrumento de caza que el mono no sabía, que nada más cabía su manita, pero cuando agarraba el pedazo de sal, al querer sacar, ya no podía sacar, se atoraba. Sí, se imagina, así entraba, pero cuando agarra, se hacía más grande la mano y ya no podía. Y el mono, por ser mono, en su ignorancia de mono, lo fácil era ¿qué? Soltarla y sacarla, pero como él quería la sal, él era su sal, nadie se la quita. Y así es como los cazaban. Y les daban, o les daban, aparte a comer sal, porque a veces los cazaban así, pero a veces los dejaban que comieran sal. Y el mono, cuando ya comía sal, ¿qué tenía? Sed. ¿Y qué hacía? Empezaba a correr rumbo al agua, y allí los humanos, los nativos, los seguían, y ahí es como ellos descubrían las fuentes de agua. Qué interesante, ¿verdad? Era una forma de cazarlos y una forma también de que los llevaran a donde había las fuentes de agua. Por eso esas funciones cumple la sal: purifica, preserva, cura, da sabor y despierta la sed. Es lo que podemos encontrar. También, mire lo que dice Job capítulo 6, versículo 6. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? ¿Cuánto les gusta comerse algo sin sal? ¿O la clara del huevo sin sal? ¿No sabe bueno? No sabe bueno. Bueno, algunos de nosotros se acostumbró allá a agarrar el huevo y así, pero con soda, con jugo. Ajá. Pero imagínense, me acuerdo de los huevos que se hervían, pero no que se pudieran duros, sino que se dejara medio cocido y medio crudito, ¿se acuerdan? Los destapaba uno, ese dolito medio con agua, y usted también, ¿verdad? Le echaba salita y miren qué rico, y luego hasta con chile Valentina también le echaba. Ahí todo cabía en ese huevo, sí, una gotita, y hacía uno la mezcla, pero sin sal no sabía nada, bueno. Por eso dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal? Bueno, no. Y si se lo come, pues no va a dar sabor. Por eso, ahí es donde miramos que la sal, qué tan importante. Es un elemento natural que Dios creó para el bienestar del ser humano. Es una bendición. Amén. Aunque haga daño, pero eso es porque a veces abusamos o a veces heredamos las enfermedades de nuestros antepasados. No nos pueden dejar otras herencias, pero sí las enfermedades. La sal que usamos hoy en día no puede perder su sabor, pero la sal que se usaba en el primer siglo se producía en el Mar Muerto y tenía una mezcla de varios minerales. La sal podría diluirse en agua y perderse, dejando los demás minerales parecidos a la sal. Es como el puño de sal. En el Mar Muerto se agarraba y echaba agua, la sal se desvanecía y quedaban los granos, pero eran minerales. Por eso ahí viene el Señor Jesús cuando habla de gente, cuando dice que la sal insípida, que pierde su sabor, porque el Señor Jesús está usando ejemplos de su época, porque la sal no era pura, no era duradera, estaba mezclada con otros minerales.
Por eso dice, pierde su sabor, o sea que se desintegra y queda lo que parece sal, pero no tiene sabor. Nuestra sal hoy en día no pierde el sabor. La sal que nosotros usamos, aunque la lave, le eche agua, todo, no pierde su sabor, porque viene de otros lugares. Ahora, es ahí donde, por eso ahí viene este versículo. En Lucas capítulo 14, versículo 34 al 35 nos dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oye. A eso se está refiriendo el Señor Jesús. A esta clase de sal que se convertía insípida. ¿Y qué sucede? Ya no sirve ni para la tierra. Ahora, ¿para qué la tierra? ¿Por qué se le tenía que echar sal a la tierra? ¿Ayuda o afecta que la sal se le eche tierra? ¿Sabía que hay gente que maldecía que inutilizaban, esterilizaban la tierra echándole sal? A veces hacían reyes, así reinos, para poder castigar a otras naciones. Por eso no sirve o tiene su función y deja de funcionar. Ahora, ¿cuál es el propósito que el Señor Jesús está hablando sobre esa sal? Pues bueno, más adelante vas a ver que lo está usando como ejemplo para mencionar que muchos de nosotros que decimos ser cristianos somos como esa sal del mal muerto, que por un momento tenemos sabor, pero por otro momento lo perdemos. Y al perder el sabor, somos inútiles, inservibles. Por eso, ese es el mensaje. Por eso Jesús dice, el que tenga oídos para oír, oye. O sea, tenemos que ser buena sal, no mala sal, no la artificial, no la que se pierde el sabor, sino la duradera, la permanente, la que permanece con el sabor siempre. En el Antiguo Testamento se dice que había un pacto de sal. Se le llama así porque era un pacto duradero. En Números, ahí es donde está este pacto. En Números capítulo 18, versículo 19 dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para toda tu descendencia contigo. Pacto de sal. O sea, aquí hay una bendición, aquí hay una promesa. Dice que las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecían, de ellas mismas Dios los iba a bendecir, mayormente al sacerdote y a su familia. Y no solamente a ellos, sino a las descendencias. Y cómo Dios asegura que iba a ser una bendición, una provisión constante, sellando ese pacto con sal. O sea, no es que Dios tiró sal, sino usa pacto de sal porque va a ser un pacto, una promesa duradera, una promesa que no terminará, porque Dios todo lo que promete lo cumple. Amén. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel a sus promesas. Amén. Por eso se usa la sal. En cambio nosotros hacemos pactos de sal, pero de la sal del mal muerto. Que hoy decimos una cosa, mañana cambiamos de opinión y hacemos otras cosas que no es correcto. Por eso esto es como podemos decir la naturaleza de la sal natural. Ahora, ya que conocemos en términos generales y algo específico sobre la sal, ahora vamos a ver cómo la aplica el Señor Jesucristo, que el cristiano es sal, somos sal. ¿Cómo sal? O mejor dicho, somos sal. Mire, en primer lugar, nos dice que somos la sal, como ya lo hemos leído. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
no sirven más para nada ni para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Se acuerda? La sal del mal muerto. ¿Qué le pasaba? Se desvanecía. Por eso dice, vosotros sois la sal de la tierra. Tened cuidado de que no seamos fingidos. Tener cuidado que no seamos, ¿cómo se le puede decir? Falsos. Sino tenemos que ser verdaderos. O sea, un cristiano verdadero es esta sal duradera. Uno que dice ser cristiano, que no es verdadero, una persona que dice cristiano verdadero, es como esta sal que pierde su sabor pronto. Por lo tanto, tener cuidado. Mire, los profetas del Antiguo Testamento eran la sal de la tierra de Canaán, pero los apóstoles eran la sal de la tierra porque deberían de ir por todo el mundo predicando el Evangelio. O sea, los profetas del Antiguo Testamento cumplieron una función como esa sal, pero ellos nada más eran ahí Palestina, Canaán, Israel, todo a su alrededor. Pero los apóstoles Jesús los llamó a ser sal por todo el mundo, por toda la tierra, por el mensaje que iban a predicar. Ahora, si nosotros podemos decir que ellos eran así, entonces ahí podemos ver la doctrina del Evangelio. Es como la sal que penetra hasta llegar al corazón. ¿Cómo sucede esto? Nos dice Hechos capítulo 2, versículo 37. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Mire, la doctrina del Evangelio como la sal. ¿Por qué? Porque penetra, ¿a dónde penetra? El corazón. Lo más profundo, la necesidad más del ser humano es el corazón. ¿Dónde está el problema del ser humano? En el corazón. No es como lo hayan educado, no es como haya crecido, sí, todo eso tuvo que ver, pero donde se enraiza, se agrava, se profundiza la maldad, el pecado, es en el corazón. Ahí es donde necesitamos entender que es el problema. Hay gente que quiere cambiar a otras personas, pero no los pueden cambiar a través de terapias, a través de programas. No, porque el problema ¿dónde radica? El corazón. El corazón. Ahora, ¿qué es lo que hace el Evangelio? El Evangelio, como esa sal que da vida, que da sabor, que sana, que purifica, que preserva, entra en el corazón del ser humano. Aquí en esta escritura que hemos leído, el contexto de lo que sucedió fue que los apóstoles recibieron el bautismo con el Espíritu Santo y comenzaron a predicar y les dijeron: estos están borrachos. ¿Se acuerda de esa parte? Y se levanta Pedro y dice: no estamos borrachos. Y empiezan a hablarles del Evangelio, les hablan de Cristo, de su muerte, de su resurrección. ¿Y qué hace el poder del Evangelio? Vino a penetrar. Por eso dice que la gente, como 3,000 personas, al oír esto, ¿qué sucedió con ellos? ¿Qué sucedió? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice? Se compungieron. ¿Entiende esa palabra? ¿Qué entiende usted como esa palabra de compungieron? ¿Se qué? ¿Se arrepintieron? Bueno, eso los llevó al arrepentimiento. Se compungieron. Es como cuando alguien le habla a usted de algo y lo conmueve. Entonces la palabra más para entender, se conmovieron. Porque fue tocado la necesidad de su corazón, su conciencia. Compungirse es como cuando alguien nos dice algo y que nos afecta, nos conmueve, nos hace reaccionar y nos lleva al arrepentimiento. Por eso ellos dijeron, al oír esto se compungieron ¿de dónde? ¿Dónde? Corazón. En su corazón. O sea, que el Evangelio tiene el poder para llegar al problema. No son los alcohólicos anónimos, no son los centros de rehabilitación para drogadictos, no son las terapias de consejeros.
Lo que ayuda a una persona 100% lo hace completo, lo hace libre, lo hace sano. Sí pueden ayudar. Los alcohólicos anónimos sí ayudan. Los programas para drogadictos sí ayudan. Pero hay problemas de que vuelven a caer. ¿Por qué? Porque el problema, aún las cárceles, a este criminal lo metieron tantos años y ahí con el fin de que pague la culpa, pague lo que hizo y también que se regenere, que cambie. Pero no, quizás por un momento, porque el problema es el corazón. Y solamente el Evangelio de Cristo puede penetrar el corazón y tocarlo y hacer que se conmueva para que la persona reaccione, reconozca su situación de pecador, de pecadora y pueda decir como estos hombres, ¿qué haremos? Y aquí es donde Pedro le dice que se arrepientan de su pecado, que acepten a Cristo y que se bauticen en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y se convirtieron 3,000 personas. Amén. Ese es el Evangelio que tiene el poder como sal, porque penetra. Ahora miren, pero el Señor Jesús no solo quiere poner la función del cristiano como sal en cuanto a sus obras, sino mayormente ¿dónde? Su carácter. ¿Por qué el carácter? Porque miren, nosotros nos podemos identificar, vivimos de dos maneras, a través de nuestras obras y a través de nuestro carácter. ¿Cuál es la diferencia? Lo que hacemos es una cosa y lo que somos es otra cosa. Entonces ahí están las dos cosas. Lo que somos y lo que hacemos. No todas las personas que hacen esas cosas, esas personas garantizan que son así. A veces la gente sabe engañar, la gente sabe disimular. Por eso es muy importante que lo que somos vaya acompañado con lo que hagamos. Y lo que hagamos vaya acompañado con lo que somos. O sea, lo que yo hago es producto de lo que yo soy. Y lo que soy es producto de lo que yo hago. O sea, van de la mano, no los tiene que divorciar, separar. Porque tristemente hay mucha gente que son una cosa y hacen otra cosa. Y así es como lo presenta la sal. Hay unos que no son sal genuina y se presentan como si fuera sal genuina. Entonces Jesús lo que quiere es que seamos sal y nos portemos como sal. Y a las obras, al comportamiento, al obrar, le da la autoridad lo que somos. Y mayormente delante de Dios. Porque recuerde, a Dios no lo podemos engañar. Por eso nuestro carácter, nuestra personalidad debe reflejar que somos esa sal verdadera que Cristo quiere que seamos. Para que podamos obrar de una manera mejor. ¿Cuántos han conocido a gente que le han aconsejado ser, pero que no viven lo que aconsejan? Un borracho diciéndole a usted que no tome. Una persona ahí que tiene un matrimonio malo, aconsejándole a usted a ser un mal esposo, aconsejándole a otro que sea buen esposo. ¿Hay gente así? Sí, aparente. Hablando de esposos, ya nos estamos preparando para el próximo mes, ¿no? Iba el esposo con su esposa así bien de la mano, así bien, y caminaba en la calle por la llevaba el hombre bien y ella, o sea, y todos los admiraban. Decían, wow, qué envidia, las mujeres envidiaban a esa mujer, que ese hombre la traía bien abrazadita, bien acorrocada. Era la envidia de todas las mujeres. Pero lo que no sabían las otras mujeres era que este hombre era un controlador. Y ahí en el abrazo y el acurruco, la pescaba, la golpeaba,
o sea, la controlaba, era un sinvergüenza, maltratador, abusador, pero le gustaba disimular. Es como aquellos que entran de la mano y se dicen cosas en público, o en Facebook que presentan, ay, mi amor, te amo, tú eres el amor de mi vida, tú eres la bendición más grande del mundo. Y sí está grande, ¿verdad? Pero no tanta la bendición. Y ahí abrazándose y besándose. Wow, que usted dice, wow. Pero a veces el 90% de los que yo he visto y conozco, nada que ver con lo que están ahí presentando. Así hay mucha gente. Y cristianos, líderes, pastores, que fingen algo que no son. Qué triste. Se quieren lucir que son sal, pero no son sal. Son sal, pero del mar muerto, que pierde pronto su sabor. No son sal genuina, verdadera, que siempre está dando sabor, que siempre está dando vida, que siempre está perseverando, que siempre está purificando. Por eso el Señor Jesús quiere que nos comportemos como sal, que nuestro carácter, seamos amables, seamos amorosos, seamos generosos, compasivos, perdonadores, benévolos, hospedadores, ayudar a la gente que no tiene uno la oportunidad de hacerlo. Siempre y cuando, ¿verdad?, no abusen de uno, porque a veces la gente abusa. Llega el otro día un señor gritando ahí, buscando, ¿es el pastor here? ¿Es el pastor aquí? Y ya, pues no quería bajar, me tocó que subir. Y un señor así, y ya se presenta que era de Sudáfrica. Allá. Usted cuando oye de la gente de África, piensa usted que son negros, ¿verdad? Sí. No. Al Sudáfrica son güeros y ojos verdes, azules. ¿Sí sabías eso? El sur de África es gente blanca y el norte de África es gente negra. Pero usted dice, un surafricano, se espera a una persona, como dice usted, para no ofender a la gente moreno, ¿no? Pero no, son güeros descaldados. Y llega y me cuenta una historia de desgracia, traía su carro y que necesitaba para el gas y que sabe qué tanto. Y yo para no estar batallando que le ayudé. Pero yo sabía que es un cuento. Pero dije, no, para que se fuera, ¿verdad? Que se vaya. Y que después, según cuando vendí una propiedad, un cuento de esos fantasías que vendí una propiedad no sé dónde y que le ha ido mal, que se le murió la esposa, ya enterró a la esposa, no se cuenta la mamá. Hay unos que entierran a todo el mundo, ¿verdad? Menos ellos. No sé. Y así, ya se fue. Y hoy alguien me llama. Y ya y tiene un acento, así como el de Inglaterra, el inglés tiene un acento en el inglés, el surafricano también tiene su acento. Y ya diciendo, y contándome otra vez, soy yo, ¿se acuerda que usted me ayudó? Pero ¿sabe qué? Que mi problema sí, quería saber si me puede ayudar. Digo, mira ya. Digo, venga, ¿no? Dije, no puedo. Pues yo entiendo. No, disculpe, no puedo. Adiós. Porque son gente que se aprovechan. Son gente que entonces, uno quiere ayudar, pero por causa de esta gente que cuentan unas historias. Hace años me acuerdo que llegó un señor ahí que en el rigor se le había quedado el carro y le ayudaba. Al mes viene con una misma historia y le digo, oiga, usted hace un mes viene de la misma historia. No, yo no era otro, ¿cómo que era usted? La misma historia, cuando menos hubiera cambiado otra historia, ¿no? Entonces, nosotros como sal tenemos que ayudar, pero también saber a quiénes ayudar. Porque hay gente oportunista, gente que se aprovecha, gente que porque usted les tiene la mano, ya quieren agarrarle el pie también, o como decimos simplemente la pata. Entonces, como sal, tenemos que ser de bendición, tenemos que ayudar, pero también saber a quiénes ayudamos, porque muchas veces esta gente son oportunistas.
que se aprovechan del buen corazón de la gente. Y los que tienen necesidad, a eso no ayudamos. Pero eso como sal, tenemos que ayudar. En fin, en segundo lugar, el cristiano como sal, debemos ser sal. O sea, somos sal, podemos sal porque mire cómo dice aquí. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. Para poder tener paz los unos con los otros, todos tenemos que ser sal genuina. O sea, no puede usted ser sal genuina y la otra persona, si es sal falsa, no se puede mezclar. Por lo tanto, lo que aquí el Señor Jesús nos está enseñando es que si somos como debemos de ser, seremos como la buena sal. ¿Cómo es la buena sal? Blanca, pequeña, rota y desmenuzada en muchos granos, pero muy útil y provechosa. ¿Sabía que en la sal, esta sal que va en la pantalla no me gusta a mí? Porque esa sal no se puede regar como uno quiere. O en cambio, la sal que parece tierrecita, la bien molida, bien que puede regar bien toda la comida. En cambio esta no lo es. Por eso dice, sal blanca, pequeña, rota, o sea, bien despedazada, que son muchos granitos, pero son muy útiles y son muy provechosas. Ahora, blanco habla de santidad. Tenemos que ser santos, vivir en santidad. Pequeños, tenemos que ser humildes. Rotos y desmenuzados, tenemos que ser anegados, sufrir si es necesario. El amor es sufrido. Y muchos, o sea, tener muchas buenas obras para ser útiles y provechosas. Hay unos que son sal negra. ¿Sí hay sal negra? Bueno, el material del mar rojo, quizás del mar muerto. Pero sal blanca, santidad, pequeña, humildad, rota, desmenuzada, anegada, sufrida. Anegada es que cuando una persona anegada es cuando piensa en los demás y él sufre para que la otra persona esté bien. Esa es anegación. Por lo tanto, así el Señor quiere que seamos. Sal blanca, pequeña, rota y desmenuzada. Y muchos. Porque entre más somos, más podemos ser de bendición. Amén. Amén. Debemos, también nos dice que debemos de cuidarnos de no ser insípidos. O sea, sin sabor. Ya sabemos, no nos agrada nada la comida desabrida. Asimismo, los cristianos desabridos saben mal. Por no decir caen mal, desagradan, hacen enojar a uno. Aunque uno no quiere enojarse, ver hombres y mujeres con un mal testimonio, sinvergüenzas, pervertidos, descompuestos, insípidos, desabridos, ¿no? Ayúdenme a ponerle más adjetivos. Qué triste. Debemos cuidarnos, como dice aquí, de no ser insípidos, desabridos, groseros, sin sentimientos, apáticos. Soberbios, vulgares, déspotas. No, esa es la sal insípida, la persona insípida. Mire, Colosenses 4:6 nos dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Wow. ¿Cuántos habían leído este versículo? Yo creo que para algunos es la primera vez que este versículo les viene
a su persona, ¿no? Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. O sea, que cuando hablemos, mire, tengo la explicación y a veces me gusta adelantarme y después lo pongo y ya lo vi. Mejor voy a someterme a mi bosquejo. Mire, cuando dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, no graciosas conversaciones, no se está refiriendo a ser gracioso conversaciones, sino que debemos ver la gracia de Dios a través de nuestras palabras como sal que somos. O sea que cuando yo hablo, no ser chistoso, no ser gracioso. No está mal que sea gracioso, no está mal que sea chistoso mientras no ofenda, sino que se refiere que cuando yo hablo, mis palabras de gracia puedan ser de bendición a la otra persona, puedan agradar a la otra persona. Así como cuando usted agarra la comida, dígame una comida que le guste, que tiene que le pone sal. ¿Qué le pone usted sal cuando está comiendo? El pozole, el caldo. Sí, no, pero algo que usted va a agarrar, porque el caldo ahí todo. Vamos a decir la pieza de pollo, el muslo. La pechuga no, porque no me gusta. El muslo, la pierna, la garra. Aunque el pollo, aunque el caldo tenga sal, a veces no penetró. ¿Y qué hace uno que tiene malas manos ahí para comer? Ahí abre un poquito la carne y mientras no ve la cosa. Oye vieja, amor, preciosa, muñeca, ¿qué hora dice que es? Y está la esposa volteando a ver. Ya me descubrí. Ya no va otra vez, ya no van a. Pero mire, le echa esa sal. Y cuando uno lleva esa carnita de pollo con salita, como a uno le gusta, a la boca, santo. Deliciosa. Se siente uno como que se eleva al cielo, ¿verdad? Qué sabroso, porque la sal la hace sabrosa. Pero cuando se la comen y sin sal. Sí. Hace malas caras, sin sal. Por eso habla. Así debemos ser. O sea, cuando una persona nos escucha hablar, cuando seamos personas que sean nuestras palabras siempre sean con gracia, puedan deleitarse en nuestras conversaciones, puedan recibir bendición en nuestras conversaciones, puedan pasar un buen tiempo en las conversaciones, saborearse esas conversaciones que tenemos. Por eso nos dice la Escritura en Efesios capítulo 4 versículo 29 que dicen, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino las necesarias para la mutua edificación. A eso se refiere. Que cuando yo hablo, soy de edificación. Cuando yo hablo, agrado a los que me oyen. Cuando yo hablo, soy de bendición. Amén. Y eso es para todos nosotros, para los hijos de Dios. Amén. Para los que somos hijos de Dios, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, podemos hacer esto. Amén. Sino queremos ver la gracia de Dios. Y luego sigue diciendo el mismo versículo. Del mismo modo que la sal natural preserva de la corrupción de los alimentos, asimismo en nuestras conversaciones no debe de entrar lo insípido, lo corrompido, ni lo océano. Yo no sé por qué, como hijos de Dios, como cristianos, muchos todavía hablan cosas corrompidas, malas palabras o cosas obscenas, sucios. Y no tienen problema. Y se piensan que no hay nada de eso. No hay problema con eso. Como hijos de Dios, como sal, no. Nuestras conversaciones no deben ser insípidas. Nuestras conversaciones no deben ser corrompidas. ¿Sabe que la palabra en ese versículo de Efesios capítulo 4, versículo 29, que dice que nuestras palabras no deben ser corrompidas? La palabra griega que ahí se usa para corrompida significa podridas. Conversaciones podridas. ¿Cuál es una conversación podrida? Cuando se habla sucio, obscenamente, malas palabras. A eso se refiere.
siempre con gracia, sazonada con sal. Y no termina allí la explicación, nos dice, por lo tanto, cuando somos sal, podemos tener la respuesta adecuada a cada situación. Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cuántos de ustedes han buscado un consejo de alguien? O una ayuda para que lo oriente. Y cuando aquella persona dice unas palabras que usted necesita, ¿cómo se siente? Pues feliz. Feliz. Dándole ¿O cómo se gracias a siente Dios. usted cuando usted es el que dio una palabra y que aquella persona le ayudó? ¿Verdad que se siente bonito que usted pudo bendecir, sazonar, dar sabor a la vida de aquella persona y ayudarlo a su decisión? A eso se refiere. Respuestas educadas a cada situación. A veces gente nos hace preguntas y no sabemos qué contestar, pero como sal tenemos la gracia de Dios para poder contestarle al que nos está pidiendo una respuesta que les puede ayudar, le puede evitar problemas, malas decisiones. Estamos en un aprendizaje y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude. Por eso, sea vuestra palabra, me gusta mucho esto, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y luego nos dice parte, debemos de considerar que cada discípulo del Señor debe ser en sí mismo sazonado con el Evangelio, con la sal de la gracia. Por eso dice tener sal en vosotros. De lo contrario, no podemos difundirla entre vosotros. No vamos a poder compartir la sal que Dios nos ha dado para hacer de la bendición en la vida de las personas. Por eso, mis hermanos, ya concluyendo, así como la sal es útil para muchas cosas, debemos los cristianos ser útiles para muchas cosas. Amén. Una persona inútil no es agradable. ¿Quién quiere andar con un inútil? Una llora. O con una inútil. Lo inútil es para algo. ¿Le gustan las personas inútiles? No, ¿verdad? No. O sea, no debemos ser inútiles y tampoco nos debe gustar la gente inútil, sino que debemos ser útiles. Amén. Útiles, de bendición. Pero para ello tenemos que ser esta sal que el Señor Jesús nos ha llamado a ser. Hacer Amén. esta sal. Ser útiles para muchas cosas. Pero recordemos que Dios nos da la oportunidad de ser y hacer una diferencia como sal de la tierra. No desaprovechemos esta oportunidad. Amén. Que todo lo que hagamos de palabra y hecho sea para dar gracias, para dar gloria a Dios. Adiós. Amén. Entonces, cuando de aquí en adelante vea la sal, aunque no se acuerde de todo el mensaje, acuérdese cuando vea esa sal, porque ¿cuántas veces ve la sal en el día? Muchas veces. Acuérdese cuando vea el granito, cuando vea la sal, no importa el diseño, acuérdese de este mensaje, acuérdese que usted es sal, o debemos ser sal, que debemos dar sabor, ser de bendición a la vida de otras personas. Y Amén. principalmente, ¿agradar a quién? Adiós. A Dios. Principalmente, agradar. Adiós. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento te damos gracias, te alabamos, te glorificamos porque solamente tú eres digno. Gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Perdónanos, mi Dios, si hemos fallado y no somos esa sal de la tierra, esa sal que tú nos has llamado a ser para hacerte bendición a la vida de otras personas, útiles para muchas cosas, con gracia, Señor.
Señor, de bendición, que podamos, Señor, dar sabor a la vida de las personas, poder alcanzar a las personas, poder llevar ese mensaje del Evangelio que transforma, que cambia. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Que podamos ser esa sal en este mundo, que glorifique tu nombre y seamos de bendición para otras personas. Espíritu Santo, ayúdanos a hacer esa sal pura, santa, blanca, con sabor, duradera, que preserva, que da utilidad, que da esperanza, que cambia, que transforma la vida del ser humano. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Ahora disponemos nuestro corazón para alabarte y adorarte, porque solamente tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor. Si gusta.